Vamos a continuar con el panel sobre neurociencias y minería, en una invitación a entrar en otro cruce de temas súper interesantes también para el desarrollo de este sector. Y quiero invitar a nuestra siguiente invitada, que es investigadora del Latin American Brain Health Institute, profesora en la Escuela de Psicología también de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es doctora en neurociencia computacional y se especializa además en el estudio de la dinámica cerebral y de las funciones cognitivas. Algo fascinante, ¿no? La aplicación a la minería es lo que vamos a escuchar a continuación. Por eso queremos darle la bienvenida a esta presentación sobre salud cerebral, neurociencias y minería a nuestra siguiente invitada, Josefina Cruzat, con ustedes. Bienvenida, Josefina. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la introducción, muchas gracias a todos los que están aquí y muchas gracias sobre todo a los organizadores que se aventuraron a explorar en este cruce tan innovador como es la neurociencia y la minería, ¿cierto? Es un honor para mí presentarles una propuesta que busca reimaginar la sostenibilidad del sector minero desde una perspectiva hasta ahora poco explorada, que es desde la salud y el capital cerebral, ¿cierto? Con lo cual los voy a invitar a transitar desde el recurso humano al capital cerebral como un nuevo enfoque. Y para eso quiero preguntarles si es que alguna vez alguien aquí se ha preguntado ¿cuál será el estado del cerebro de aquellos que hacen posible la industria minera, ¿cierto? Porque mucho se habla de sostenibilidad, de productividad, de transición energética, pero poco se habla de aquellas capacidades de las personas que lo hacen posible. La minería, todos sabemos, y por eso estamos hoy día, es una industria muy importante para la economía, no solo en Chile y en Latinoamérica, pero en el mundo, y nos hace posible todo lo que nosotros hacemos en el día a día, ¿cierto? Está presente en los materiales de nuestros teléfonos móviles, pero además ilumina todas nuestras grandes ciudades. Es fundamental para el Producto Interno Bruto, es fundamental para todo lo que son las exportaciones, la fuerza laboral formal y además todo lo que juega un papel crucial en toda la transición energética mediante proveer el litio y el cobre, ¿cierto? Pero hay una dimensión que hasta ahora ha sido ampliamente ignorada y es la de la salud cerebral de los mineros, de las personas que trabajan en la industria de la minería, ¿cierto? Ya que el tipo de trabajo y por las condiciones ambientales que se realiza, muchas veces la salud se ve impactada por varios determinantes que son propios de esta industria. ¿Y por qué hablo de salud cerebral, cierto? La salud cerebral se define como el funcionamiento óptimo de todas nuestras facultades cognitivas, sociales y emocionales que nos permiten pensar, aprender, memorizar, gestionar nuestras emociones, innovar, ¿cierto?, de manera adecuada. La salud cerebral está determinada por factores que son genéticos, ambientales y por el estilo de vida que va a depender de las posibilidades de cada uno, ¿cierto? Esto va más allá de la prevención de enfermedades, esto busca optimizar nuestro máximo desempeño. Y un aspecto importante es que la salud cerebral y la salud mental, por temas dualistas históricos, han sido artificialmente separadas unas de otras, pero yo quiero convencerlos de que la salud mental y la salud cerebral son parte de una misma cosa y en el Instituto Brainlab estamos impulsando fuertemente esta agenda. ¿Por qué? Porque la salud mental y cerebral tienen las mismas bases, comparten la misma base genética, están predispuestas por la misma base biológica, se altera por los mismos mecanismos sociales, por los factores de vida. Y como un ejemplo, por ejemplo, podemos tomar
la inflamación de nuestras vísceras, que muchas veces parte en el intestino, pero al poco andar la gente empieza a tener trastornos de atención, dificultades para concentrarse, ¿cierto? Con lo cual el mecanismo, el impacto va más allá de una cosa localizado en el cuerpo y influye en la manera en que nos relacionamos. También podemos tomar como ejemplo el estrés crónico, ¿cierto?, que vulnera a nuestro cerebro a distintas psicopatologías. Y tomando esto, vamos a ver qué pasa con estos factores de riesgo que tienen que ver con cómo se hace y qué se hace en la industria minera, ¿cierto? Y de qué manera este tipo de trabajo tiene algunas consecuencias en la salud cerebral. Como por ejemplo, podemos ver que dado los lugares remotos en altura donde se desempeñan este tipo de funciones, solemos encontrar trastornos derivados de la hipoxia por altura, que es la falta de oxígeno en el cerebro que correlaciona con un envejecimiento prematuro a nivel neuronal y correlaciona con dificultades de aprendizaje, de memoria, lo mismo que pasa con la exposición crónica al ruido, ¿cierto? Altera el ritmo circadiano, altera la concentración, la memoria, la presencia de metales pesados en la industria minera, como son el plomo y el mercurio, se correlacionan con trastornos motores, con mayor prevalencia de enfermedades neurodegenerativas, las altas temperaturas. Y podemos saberlo ahora todos con estas olas de calor, ¿cierto? Influyen en la fatiga mental, condicionan a una peor toma de decisiones y también inciden en la calidad y la cantidad del sueño. Y para qué hablar de los gases tóxicos que alteran el metabolismo cerebral y su efecto acumulativo genera un daño a nivel neurológico. Además de estos factores que son principalmente físicos, tenemos algunos otros factores que tienen que ver con aspectos socioemocionales relacionados con el trabajo que se hace en minería. Es una fuerza laboral predominantemente masculina, aun cuando se hacen esfuerzos tremendos por incluir mujeres para balancear el tema de género, sigue siendo predominantemente masculino con los estereotipos de género, ¿cierto? Hay una falta de sueño en las personas que realizan estas labores, lo que acarrea secuelas a nivel de memoria, aprendizaje, y un aspecto importante es que durante el sueño es cuando ocurren los procesos de limpieza de los desechos metabólicos en el cerebro, con lo cual, si no tenemos un buen descanso, un buen dormir, las proteínas y todos los desechos que vamos generando no se están limpiando adecuadamente. Respecto al alcohol y el tabaquismo, en la industria minera la prevalencia es mayor que en la población general. El riesgo laboral, que implica este riesgo inminente a estar expuesto constantemente al riesgo de tener accidentes, vimos recién ahora un accidente terrible en Perú, ¿cierto? Y esto ¿qué hace? Es que eleva el nivel de cortisol basal en las personas, los que los hace más vulnerables a cualquier tipo de trastorno psicológico o neurológico incluso. Y para terminar, el trabajo con turno sumado al aislamiento social, ¿cierto? Lejos de las redes de contacto, lejos de la contención de la familia, de las preocupaciones, con poco espacio para tener contención emocional, los riesgos de ansiedad y depresión aumentan en este tipo de población. ¿A qué costo? ¿Cuál es el costo de ignorar la salud cerebral? No solamente un costo ético y social, porque se ven no solamente afectados las personas, sino también su entorno, pero además esto tiene un costo económico tremendo. Se estima que los trastornos mentales cuestan 5 billones de dólares a la economía global, con una proyección de 16 billones de dólares para el año 2030. Y en el caso de la industria minera, la industria australiana ha sido bastante pionera en esto. Ellos han contabilizado los costos asociados a los trastornos mentales y estiman que ascienden y oscilan entre 200 y 300 millones de dólares anuales. ¿Y en qué se preguntarán ustedes están estos costos? Están asociados a baja productividad, ausentismo,
presentismo, aumento de las licencias médicas, aumento de indemnización por accidentes, porque al no estar mental y cognitivamente ágiles, nos exponemos mucho más a cometer, a tener accidentes, ¿cierto? Y esto que se ve en la industria minera está principalmente ligado a trastornos de ansiedad, depresión, uso y abuso de alcohol, de sustancias y de tabaquismo, sintomatología depresiva y además trastornos del sueño y deficiencia alimentaria. Hay como dificultades para llevar como una dieta más saludable y en equilibrio con el ejercicio físico. De este tema deriva un concepto que se acuñó recién en el año 2011 y es el concepto de capital cerebral. ¿Y qué será el capital cerebral? Es la mezcla entre dos componentes importantes. Por una parte, la salud cerebral y por otra parte, las aptitudes cognitivas que nos permiten ser productivo, innovar, pensar, desarrollar ideas, responder adecuadamente a las demandas del entorno, ¿cierto? Gestionar las demandas emocionales, sociales. Ven una pandemia, nos adaptamos, tenemos una dificultad, sacamos una idea nueva, ¿cierto? Y esto se convierte en un activo clave económico para el desarrollo de una nueva economía, ¿cierto? Si nosotros nos centramos en el capital cerebral, vamos a impulsar el bienestar, la innovación y la productividad, y para esto se requiere un enfoque transdisciplinario. En el contexto de esta era marcada por la automatización, donde la importancia, o sea, la fuerza laboral ya no es la tradicional y donde tampoco el conocimiento per se es relevante, porque hoy día tenemos la inteligencia artificial que lo sabe todo, ¿cierto? Y recurrimos a ella. ¿Qué es lo que realmente nosotros necesitamos de las personas? Necesitamos que estén mentalmente saludables, que sean resilientes, que sean innovadores, retención del talento, ¿cierto? Todo aquello que nos hace humanos. Y esto ha impulsado una nueva agenda que se enmarca dentro de la nueva economía del cerebro, The Brain Economy, como donde tiene el capital cerebral como un activo económico que va a impulsar el desarrollo de las sociedades. Incluso hay quienes están diciendo que están tratando de unificar todos estos criterios en una única medida para poder tener, así como tenemos el Producto Interno Bruto, podamos determinar el capital cerebral de nuestra población y por supuesto, todo lo que se mide se puede optimizar, ¿cierto? Ahora, hay muchos países y organizaciones internacionales que están tomando todas estas ideas y están impulsando una agenda global tomando estos términos. Y entre ellos encontramos la Organización de las Naciones Unidas, la OCDE, el Banco Mundial, ¿cierto?, que están impulsando políticas públicas, planes nacionales que estimulen y hagan que tanto los individuos como las organizaciones tomen responsabilidad social para fomentar el capital cerebral. A nivel privado de las empresas, tenemos el ejemplo de Vodafone y Toyota, que han incorporado programas de bienestar dentro de sus organizaciones y han demostrado que toda esa inversión que hace tiene beneficios para la empresa en términos de productividad, innovación y mejores ambientes laborales. Y en el ámbito minero es Australia que está a la vanguardia, no solamente porque ellos han logrado medir los costos asociados a los problemas de salud mental, sino que además han demostrado que invertir en ello tiene retornos económicos. Y por lo mismo que The Economist hace algunos años salió publicado, que invertir en salud cerebral es un best buy. Y de hecho la industria del wellness ha crecido tremendamente. Entonces, para terminar, quiero dejarlos con la idea de que la salud cerebral y el bienestar no es un beneficio, sino que es un eje estratégico, transversal, que tiene que estar a todo plano en las organizaciones, en las políticas, en el ámbito público y en el ámbito privado,
Y en este sentido, América Latina tiene una tremenda oportunidad de sumarse a estas iniciativas para liderar la transición hacia una minería sostenible en términos de transición energética, en términos de productividad, pero también en términos de una minería neuroprotectora centrada en las personas, en la equidad y en el potencial humano. Y con eso les dejo con este mensaje: there is no health without brain health. Así que ya sabemos lo que tenemos que hacer, ahora solo falta hacerlo. Gracias. Buen inicio para este panel. La presentación de Josefina nos deja conectados de inmediato con el tema que vamos a abordar en nuestro panel de conversación. Súper interesante abordar esta dimensión de la industria minera en particular y la aplicación de las neurociencias en específico a esta industria. Y para profundizar en el tema, vamos a dar inicio de inmediato al panel que sigue a continuación, que será moderado por Magdalena Díaz. Les cuento sobre Magdalena: es directora ejecutiva de ICARE. Es trabajadora social, magíster en políticas públicas, tiene más de 15 años en una larga trayectoria en asuntos públicos, con experiencia también en comunicaciones estratégicas, en relaciones institucionales, ha liderado equipos tanto en el sector público como en el sector privado y también en la sociedad civil. Magdalena les contará quiénes nos acompañan en el panel hoy. Le damos la bienvenida a Magdalena Díaz al escenario. ¿Aló? Ahí sí. Muchas gracias José, excelente. Bueno, para mí es un honor estar aquí hoy día, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que agradecerle fundamentalmente a Expomin Anglo American por esta invitación que de alguna forma viene a abrir un espacio de conversaciones distintas, nuevas, en torno a la minería, que finalmente es la columna vertebral de nuestro desarrollo. Desde ICARE valoramos muchísimo estos encuentros donde convergen saberes distintos. Promovemos la innovación no solamente como un elemento tecnológico, sino que creemos en ella como un acto profundamente humano. Y desde ahí creemos que todos tenemos el poder de innovar. Y ese cruce virtuoso de disciplinas, de diferentes miradas, es lo que nos expone hoy día Josefina y que viene a introducir una nueva arista o una arista diferente en la minería, por cierto, para poder explorarla y ver cómo esta puede ser un elemento virtuoso para un sector tan relevante para el crecimiento económico de nuestro país. El corazón de todo lo que nos dice Francisca tiene que ver finalmente con las personas. Y la minería, con toda su sofisticación, técnicas, innovaciones, robótica, sigue siendo y seguirá siendo una industria profundamente humana. Cuidar la mente, la salud mental y el bienestar cognitivo de quienes hacen posible la minería en Chile no puede ser un elemento secundario, sino primordial. Lo que nos planteó Josefina hoy día nos invita precisamente a eso, reconocer el capital cerebral como un activo estratégico para la industria, tan relevante como los recursos que extraemos de manera sostenible y responsable. Para esto, tenemos un panel súper interesante, multidisciplinario, que tengo el honor de presentar hoy día. Y los invito a pasar aquí adelante a acompañarnos. Primero Alejandra Escandón. Alejandra es neuropsicóloga con estudio en Cornell, fundadora de Andes Neurofeedback y de la Fundación de Neuropsicología en Chile. El 2024 creó Brain Kids Spa, la primera empresa B en Chile dedicada a fortalecer la neuroplasticidad a través de herramientas didácticas. Es una tremenda pionera, mentora, la única chilena certificada por la clínica BCI
en Estados Unidos. Bienvenida. Muchas gracias. Invito también a pasar adelante a Juan Luis Moreno, gerente general de la Asociación Chilena de Seguridad, con amplia experiencia en transformación organizacional, salud laboral y planificación estratégica. Ha liderado divisiones como transformación digital, ha estado frente a equipos de más de 3.000 personas y 100 centros ambulatorios. Aquí hay una persona que le toca vincularse con otras personas. Y bienvenido, Juan Luis. Y por último, invito a pasar adelante a Adrián, abogada, con más de 20 años de gestión de riesgo en cumplimiento. Ha liderado proyectos estratégicos en Minas Río, Woodsmith, entre otras. Hoy se desempeña como vicepresidenta de Seguridad y Salud en Anglo American Chile, donde ha impulsado políticas claves para entornos laborales seguros y sostenibles, y también tendrá mucho que contarnos. Bienvenida, Adriana. Gusto. Entonces, para partir, bueno, a Josefina ya la habían presentado. La Josefina es experta en neuroplasticidad también y hoy día trabaja en BrainLab y es profesora académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y les propongo partir la conversación donde cada uno pueda compartir desde sus puntos de vista. Ale, partimos por ti. Por supuesto. ¿Me escuchan todos? Sí. Por ahí. Ale, desde tu especialidad. Dime. Y tu liderazgo desde el neurofeedback. Como dije, una pionera en neurociencia en contextos cotidianos. Que eso ya es algo súper diferente, cómo llevar el tema cerebral a lo más práctico, a lo más común, a lo que nos toca a todos vivir en la vida. ¿Qué herramientas tecnológicas estamos usando hoy para fortalecer la salud cerebral o el capital cerebral, para honrar los conceptos de Josefina? ¿Y qué cambios están observando en organizaciones que incorporan estos enfoques? Cuéntanos un poquito. Perfecto. Gracias por las preguntas, muy buenas preguntas. Primero, agradecer la ponencia, me parece, y estoy feliz de que estemos hablando de salud mental, salud cerebral y como concepto de capital, de Brain Capital al final, que es el motor que queremos impulsar a través de esta charla. Creo que es un concepto que va a quedarse en Chile y desde ahora ya la José tiene un grupo humano que vamos a empujar hacia que vayamos a dar a conocer al final. Como bien decía la Maida, hay herramientas de neurociencias aplicadas que hoy la verdad es que no se conoce. El concepto de neurociencias, yo les comentaba recién, siento que está en una nube allá lejos y que las personas, por lo menos las que o asisten acá o cuando hablo en contextos generales, no identifican o no conocen lo sencillo que tiene que ver con bajar esta nube y aterrizarla. Lo que hacemos en Andes Neurofeedback tiene que ver con eso, pero en términos de qué estamos haciendo ahora y de qué cosas hay a nuestras manos para poder lograrlo, tenemos, y acá tengo una lista que hice porque hay cosas que ustedes probablemente no saben que ya vienen de la neurociencia aplicada. Lo primero que revolucionó hace un rato ya la industria fueron los apps, ¿cierto? Con foco de procesamiento, de velocidad de memoria, de foco y atención, estos apps que todos bajamos y que de repente jugamos con ellos, unos mejores que otros, pero existen, ¿ya? Y eso viene de, sí, trabajo neurocientífico detrás. Hay otro listado de wearables que mencionó la José recién en su presentación, que son aparatos de seguimiento. Normalmente esos aparatos se enfocan en biométricas de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también nos da, como bien decía Josefina en su presentación, nos da indicadores de
cómo nuestro cerebro está reaccionando ante este ambiente, ¿ya? Sí se nos acelera el corazón, sí tenemos variabilidad en la frecuencia cardíaca, sí tenemos respuesta adrenal, sí tenemos más o menos cortisol, etcétera, ¿ya? Y estos wearables son lo usable, son desde los anillos que venden ahora, el Apple Watch y un montón de otros. La otra herramienta súper usada y bastante conocida en esta misma exposición es la realidad virtual y la realidad aumentada, que también nos permite hacer un foco en neurorehabilitación sobre todo y meditación, que ha estado bastante de moda. Pero hay otra que está a manos de nosotros, porque las que les mencioné probablemente ya las conocían, que tiene que ver con estimulación cerebral no invasiva. Esta estimulación puede ser bio y neurofeedback, puede ser estimulación transcraneal, puede ser estimulación de pulsión electromagnética, y no les estoy hablando chino, les estoy hablando de herramientas que tenemos hoy en día, no en esta nube, sino que en Chile, desde hace 8, 9 años instalados para que le den respuesta. Y bueno, y digamos que por los palos va la inteligencia artificial, ¿cierto? Sumándose a esto. Y en cuanto a las respuestas que hemos tenido de la implementación, primero de una relación de paciente a paciente, como lo llevamos en la clínica, excelentes resultados como está publicado, en journals bastante famosos, pero desde un enfoque que nos convoca hoy, llevarlo a equipos de minería o llevarlo a equipos de, como decía también José, en este entorno en donde hay tantos factores de riesgo, que no los vamos a repetir porque está fantásticamente explicado, sí dar un enfoque de bienestar integral a una salud mental, cognitiva, que una esta física con la cerebral, hace completo sentido. ¿Por qué? Porque somos cerebro y cuerpo al final, ¿ya? Somos un baile entre eso. Entonces, esta base sobre la Tierra nos podría, de las neurociencias aplicadas, ayudar a el entrenamiento cognitivo, como tal, como desarrollo personal y profesional, abrir conceptos como la neuroplasticidad y la resiliencia emocional en cada uno de esos trabajadores mineros que podemos pensar que están muy lejos de nosotros, pero no es así. En la reducción de la fatiga mental, que además de la física, que es bastante evidente y medible, también estoy hablando de indicadores que son absolutamente medibles de una manera simple y barata, además. Toma de decisiones conscientes, los cuales pueden aumentar la toma de decisiones con mayor seguridad bajo presión. Normalmente las personas que tienen que tomar estas decisiones flash, ¿cierto?, de vida o muerte, mayor apertura a la neurodiversidad, que es un concepto que hoy no nos convoca, pero sí todos somos neurodiversos en alguna materia. Y eso hace que también tengamos mayor resiliencia en general como colaboratividad de equipos, ¿ya? La sustentabilidad y el cambio cultural que al final provoca o promete una mentalidad colaborativa entre los equipos, y finalmente la salud mental como foco y este capital cerebral con la retención de talento. Si yo invierto en salud mental, en capital neuronal o capital cerebral, también estoy reteniendo a las personas que me interesa tener en mi organización, porque estoy reduciendo el estrés o los estoy ayudando a hacer coping, ¿cierto?, a hacer mecanismos compensatorios, estoy ayudándoles a gestionar el estrés, estoy evitando el burnout, estoy aumentando el compromiso de mis equipos. Y así, con esta retención, aumento productividad, por ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Muy interesante, sobre todo en una industria donde necesitamos mucho talento. Y interesante también el ponerle como un rostro y algo más visible a las técnicas que hoy día todos podríamos estar usando. Tal cual. José Luis,
Como CEO de la Asociación Chilena de Seguridad, un lugar tan conocido por todos, ¿no? Me imagino que te toca estar muy cerca de los desafíos que enfrentan industrias, hoy día nos convoca la minería, pero industrias con trabajos de altísima exigencia y que históricamente han sido trabajos expuestos a riesgos. Y en ese sentido, y entendiendo que la ALE nos propone herramientas que pueden ser utilizadas, ¿están identificados momentos, factores de riesgo en la industria minera que sean de mayor vulnerabilidad y que permitan anticipar estas medidas preventivas? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a Expomin. Me invitaron a hablar de neurociencia. Obviamente yo soy el que menos sabe de este panel de neurociencia, pero efectivamente hemos trabajado en la Maida en identificar, a través de la oportunidad que nos abre la neurociencia, de entender mejor el cerebro, esos momentos de vulnerabilidad. Y creo que es importante contextualizar un poco lo que ocurre cuando hablamos del desempeño en seguridad laboral en la minería, que enfrentamos una especie de paradigma, porque la minería es probablemente el sector más avanzado en la gestión de riesgos laborales. Tiene en consecuencia la tasa de accidentabilidad más baja, la tasa de frecuencia, como le dicen en la industria, de 0,86%. El promedio del país es un poco más de 2,5%, pero tiene tasas de accidentes fatales muy altas, 7,6 trabajadores cada 100.000 trabajadores, comparado con un 2,6 que tiene la industria. Entonces, es interesante entender por qué ocurre esto. Y lo primero lo comentaron aquí la José y la Ale antes, es una industria, una dinámica operacional que tiene múltiples exposiciones, riesgos críticos, probablemente los tiene todos. Altas fuentes de energía, espacios confinados, vehículos y máquinas en movimiento, exposición a condiciones climáticas que pueden causar fatiga, en fin. Pero este mismo contexto ha hecho que haya evolucionado muchísimo la gestión de la seguridad. Probablemente una faena minera hoy día es el lugar con más altos estándares de control de riesgos que existe en cualquier industria en nuestro país. Pero lo que ha pasado es que todavía siguen existiendo fuentes de riesgos que nosotros le llamamos que tienen un potencial de generar una lesión grave o fatal, que no necesariamente se reducen cuando se reduce la base masiva de accidentes. Nosotros tenemos una medición que es el índice LGF, que es el porcentaje de incidentes o accidentes que tuvieron el potencial, aun cuando no lo hayan tenido, como consecuencia tenían el potencial de causar una lesión grave y fatal. La industria minera es en torno al 33%. El resto del país es 22%. Son pocos puntos, pero cuando hablamos de riesgo a exposiciones de lesiones graves y fatales, ya hacen una gran diferencia. Y la pregunta es por qué siguen existiendo esas exposiciones, y muchos de los eventos que hemos analizado tienen un factor común, que es que concurren, además de un riesgo crítico, una ausencia de un control, muchas veces un factor de un error humano. Entonces, el 70% de estas situaciones tienen un error en un comportamiento, en una reacción, en una forma de exponerse a un riesgo. Y como decía, la neurociencia nos abrió una oportunidad para entender qué está pasando, por qué nuestro cerebro muchas veces nos traiciona cuando nos enfrentamos a una exposición. Y en ese sentido hemos podido identificar algunas, simplificadamente, esto no es ciencia como la que hablan mis compañeras de panel, pero hemos simplificado en algunos riesgos críticos que derivan de la forma en que opera nuestro cerebro, que nos exponen a algunas de esas situaciones de riesgo. Y algunas de ellas son, por ejemplo, el funcionamiento en cerebro rápido, fast brain, como le llaman en inglés. Que lo que ocurre es que el cerebro es un órgano que consume mucha energía, entonces tiene un mecanismo de ahorro en que opera como en piloto automático. Probablemente a todos nos ha pasado que a veces manejamos, llegamos a la casa manejando y tratamos de recordar la ruta que recorrimos y no necesariamente la podemos recapitular. Eso es porque estamos operando en cerebro rápido. En torno al 50% de los accidentes graves y fatales que hemos analizado nosotros tienen este componente.
Otro de los riesgos que nos presenta nuestro cerebro es la atención dividida. Muchas veces creemos que podemos hacer más de una cosa al mismo tiempo, pero con certeza la concentración que podemos tener en la segunda actividad que estamos realizando disminuye de manera muy drástica. Nosotros tuvimos acceso a algunos estudios que hicieron con controladores de operaciones aéreas y identificaban que al incorporar una segunda pantalla de monitoreo perdían un 33% de atención en la primera. Por lo tanto, existe una exposición de un 33% a poder cometer errores. Y así también existen otros factores como la memoria. Muchas veces nos traiciona la memoria, no recordamos la forma en que tenemos que recorrer un procedimiento o enfrentar una determinada actividad. El pensamiento social, cuando nos rodeamos de gente y tendemos a hacer lo que otros hacen independiente de las derivadas, las implicancias que esa puede tener. La fatiga, el estrés, la urgencia, etc. Hay varios de estos factores, nosotros tenemos 7 identificados. ¿Y qué hacemos con esto? Lo importante es abordarlos también dentro de nuestros planes preventivos. Asumir y reconocer que existen y enfrentarlos desde, como todo lo que hacemos en seguridad, en prevención, desde los liderazgos. Desde cómo la cultura influye en tener conciencia y en poder levantar la mano cuando nos estemos exponiendo a alguno de ellos, pero también cómo lo incorporamos en el diseño de nuestras actividades, en el diseño de nuestros procedimientos, de nuestras formas de operar. Nosotros incipientemente hemos hecho algunas intervenciones. Los resultados que hemos visto en otros lugares del mundo nos reportan en torno a un 50% de reducción de accidentes cuando abordamos la prevención considerando estos factores y porcentajes equivalentes de reducción de errores y de ausentismo. Nosotros hemos partido incipientemente con torno a 50 intervenciones y ya tenemos preliminarmente resultados de disminución de cerca de 20%. Muy interesante, ¿no? También. Me pasa todo el rato. Qué importante es el capital cerebral cuando te escuchamos. La verdad es que a nivel preventivo, primero que orgullo las cifras de una minería chilena y una industria de la cual de verdad creo que nos tenemos que sentir orgullosos cuando te escuchamos. Y por otra parte, qué importante considerar lo que pasa en nuestro cerebro cuando estamos cansados, que al final no es distinto que lo que vivimos cada uno en nuestras casas, y qué importante es la claridad mental, y para eso el capital cerebral, según entiendo, Josefina. Y en ese sentido está aquí también Adriana, que básicamente te ha tocado estar con los profesionales de la minería que están en el territorio, que están en los activos, que están ahí poniéndole el hombro a la industria. Y en ese sentido conoces muy de cerca, desde el territorio, a quienes trabajan y hacen posible la minería en Chile. Desde Anglo American, ¿cómo están abordando esta dimensión cognitiva, emocional en los entornos mineros? Y sobre todo también, y yo creo que es importante hablar de las fragilidades que nos permite avanzar, ¿dónde están las brechas? Y que no necesariamente dependen de una empresa u otra. A veces está fuera de nuestros alcances y son las industrias o son los... pero estoy segura que el trabajo de Anglo siempre está a la vanguardia, entonces me encantaría saber cómo se aborda y cuáles son las brechas. Muchas gracias Magdalena y buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar acá en este evento tan importante para la industria. Gracias José por la exposición brillante. Y nosotros como Anglo American, hace poco, pero estamos empezando junto con la H y a través de la H, por medio de la H, junto con DECRA, estamos cada vez más intentando comprender mejor todos los conceptos cuando estamos hablando de salud cerebral, neurociencia y cómo eso está de alguna manera ya relacionado con conceptos que nosotros de alguna manera ya estábamos acostumbrados como factores humanos. Entonces estamos aprendiendo juntos, pero lo que nosotros sabemos sí hoy es que la salud cerebral, como ha dicho José, la salud cerebral es más do que calidad de vida. La salud cerebral
transforma nuestra capacidad o la capacidad de los trabajadores de hacer un trabajo seguro y efectivo. Entonces, invertir en el salud cerebral, el invertir no solamente en seguridad, pero también en efectividad. En eso que nosotros creemos. Y cuando estamos hablando de minería, como tú has dicho, Magdalena, la minería estamos expuestos a tantos factores de riesgo y somos muy buenos en atacar cada uno de esos factores de manera individualizada. Perdón por mi español, estoy 6 años acá, pero sigo aprendiendo. Pero yo creo que más que todo, nosotros necesitamos, y en Angloamérica aprendemos que hay que cambiar de manera sistémica, seguir individualizando esos factores, tratando cada uno de ellos de manera separada y con la severidad que cada uno de ellos tiene, como turnos largos, tenemos exposición a ruidos, a otros agentes que son también extremadamente, pueden ser dañosos a la salud, tenemos fatiga, entonces son factores de riesgo que tenemos que actuar de manera individualizada, pero hay que hacer un trabajo sistémico, y un sistémico para promover una cultura organizacional que promueva la salud cerebral. ¿Y qué estamos haciendo en Angloamérica para eso, junto con la H, junto con DECRA? Principalmente, yo creo que, como ustedes deben saber, nosotros en 2023 tuvimos un incidente fatal que para mí, como parte de la organización, junto con nuestro presidente, fue efectivamente tomamos ese tema, ya que nos pasó ese incidente trágico, tomamos ese ejemplo para asegurar todo el aprendizaje que tuvimos después de ellos, para asegurar de que nunca más nos vuelva a pasar ese tipo de cosas. Y nos demos cuenta que lo principal que tenemos que hacer hoy es volver a lo básico. Porque hoy día el trabajador que está haciendo la pega, está haciendo el trabajo, tiene tanto papel que llenar, hay procedimientos, autorización, permisos, y que a veces nos sobra tiempo para hacer la actividad crítica. Y eso torna el cerebro rápido, entonces hay harto tiempo llenando información, poco tiempo haciendo la pega, hace con que los trabajadores empiecen a normalizar el riesgo o que no tenga tiempo de alguna manera analítica mirar lo que está haciendo. Entonces, como Angloamérica, ¿qué estamos haciendo? Volver a lo básico, asegurar que la seguridad es nuestro valor principal. No hay una libra de cobre que valga la vida de alguien. Pero ¿cómo nosotros hacemos con que los trabajadores creen de manera genuina que la seguridad es nuestro valor principal? Estando en terreno. No hay cómo liderar sino por ejemplo. Entonces empezamos a asegurar que nuestros supervisores estén al menos 80% de su tiempo en las operaciones, no en su oficina, escuchando de manera empática. Pero sobre todo, nosotros hemos empezado a trabajar con capacitaciones, pero no hay como, nosotros ya tenemos harto entrenamiento, pero si no escuchamos lo que está pasando de verdad en el día a día, de nada adianta tanta instrucciones o orientación. Entonces yo creo que principalmente de actividad que nosotros estamos haciendo para cambiar la cultura y fomentar la salud cerebral es exactamente asegurar que nosotros estamos en terreno escuchando. Y encima de todo, yo creo que una cosa más que volver a lo básico, estar en terreno, liderar por el ejemplo, yo creo que más que todo es empoderar a los trabajadores. Ellos precisan tener en la vena de que cualquier actividad insegura hay que detenerla. No importa cuál es la meta, no importa cuál es la producción. Si hay una actividad insegura, hay que detenerla, porque la seguridad no es responsabilidad de la área de seguridad o la prevención de riesgos. La seguridad es una responsabilidad de todos.
Pero para que eso ocurra hay que ser genuino, hay que ser verdadero. Y la única manera de hacerlo, ese cambio, es estando en terreno, escuchando a los trabajadores, asegurando que cuando una persona levante una preocupación, que esa preocupación sea escuchada y las actividades sean paralizadas. Entonces empezamos a cómo reconocemos las personas que paran la actividad. Y al revés de le dar como una represalia, no, reconocerlo por eso. Entonces, yo creo que de manera general, esa es la única manera de hacer un cambio cultural verdadero y fomentar la salud cerebral. Muchas gracias. Nos va quedando, el tiempo vuela. Pero me gustaría, Josefina, primero agradecerte por explicar de manera tan bien el marco conceptual del capital cerebral, pero también que nos cuentes así muy cortito, desde el trabajo con organizaciones, la academia, la generación de políticas públicas, los modelos de intervención que has revisado, ¿qué condiciones organizacionales, como los habilitantes culturales para poder avanzar y activar la lógica del capital cerebral como un recurso que está a la mano de todos? ¿Qué tiene que pasar para que eso suceda? Muchas gracias, Magdalena, y gracias a mis compañeros. Me dio mucho gusto sentir su entusiasmo con el tema. Ojalá que esto perdure también y polarice en sus trabajos. Yo creo que lo primero que tiene que pasar es que tiene que haber un entendimiento real y profundo de que la salud no es un beneficio más, sino que es un eje estratégico de las organizaciones. O sea, el ideal es que una persona que llega a trabajar a una minera, ¿cierto?, en terreno, que llega con unas condiciones, que tiene la edad como factor de riesgo, ¿cierto?, porque va envejeciendo, al momento de salir, salga, ojalá, igual que como llegó, ¿cierto? Porque esa persona luego vuelve a su casa, tiene una familia, y hoy día tenemos una expectativa de vida de 86 años y solo de un 2 a un 5% la genética explica las demencias, por ejemplo, la demencia tipo Alzheimer. ¿Y qué pasa con todo el resto? Es netamente factores de estilo de vida, eventos que vivimos y de cómo nosotros vamos gestionando todos estos factores de riesgo. Entonces, entendiendo eso, desde las áreas más altas de las empresas, esto tiene que permear a nivel transversal en las distintas áreas de las organizaciones y fomentar políticas que vayan más allá de la prevención de riesgo, que en minería, yo creo, con ninguna otra industria son mejores que en minería para prevenir riesgos, y muy bien lo compartió con nosotros Juan Luis, pero ahora el desafío es aún más. Es no solamente prevenir los riesgos, sino explotar el máximo potencial de esa persona para que sea capaz de innovar, de desarrollarse, de pensar, ¿cierto? Y de traer soluciones innovadoras a los problemas. Entonces, partir por las altas directivas, permear hacia abajo los distintos niveles y fomentar entornos que sean saludables, fomentar la actividad física, que si una persona no durmió bien, las chances que tenga de que tenga un accidente o de que no logre comprender ciertas cosas son mucho más altas. Entonces, entender los mecanismos fisiológicos que están a la base también es una responsabilidad. Lo mismo con la prevención de enfermedades, ¿cierto? Y esto pasa como por desarrollar culturas organizacionales que fomenten el bienestar. Gracias. Gracias, Josefina. Nos quedan literalmente 2 minutos y los vamos a aprovechar. A José Luis, a Adrián, a Alejandra, ¿qué urge hacer desde este punto de vista? 30 segundos. ¿Empiezo yo? ¿Sí? ¿José Luis? Bueno, José Luis, dale. Yo creo que hay que escuchar. Hay que escuchar quién está haciendo el trabajo el día a día. Hay que escuchar, pero de manera genuina. Yo creo que hay que sumarse al esfuerzo conjunto. Este es un tema que tenemos que abordar entre todos. Nos encontramos nosotros muchas veces con frustración porque el progreso que se ha conseguido en gestión de seguridad, especialmente en la industria minera, demanda que el esfuerzo marginal sea muy costoso.
Pero aquí se abre una nueva ventana, podemos explorar una nueva forma de abordar e incorporar otro, entre comillas, agente de riesgo que es nuestro propio cerebro y buscar formas de tener más confianza en el desempeño humano. Escuchar, sumarse. Concientizar acerca de nuestra salud, cómo nos afecta, hacernos cargo cada uno de los factores de riesgo que tenemos, pero no solo eso, ser disruptivos en cuanto a innovación en minería para el bienestar y ocupar las alternativas que están al alcance de, por ejemplo, hoy día hablamos de neurociencias, existen herramientas de neurociencias aplicadas hoy en día que podemos usar para ser disruptivos en minería, para usar y potenciar ese capital cerebral de cada uno de los trabajadores. Está a la mano, pero hay que ser disruptivo en hacerlo y hay que atreverse. Y para eso hay que concientizar con respecto a cuál es la importancia, para qué. Y el para qué hoy día muy bien lo explicó la José. Así que todos juntos. Me encanta, muchas gracias. Ha estado muy entretenido. Nos vamos más o menos con alguna idea clara de que la sostenibilidad en minería se trata, sí, de cuidar el entorno, que las personas somos parte de ese entorno y que además somos quienes hacemos la industria posible. Así que muchas gracias. Vamos a tomar, esperemos que en la sala y quienes nos estén escuchando, tomar estos consejos y reconocer la importancia que hay detrás de cuidar a cada una de las personas que trabajan, están detrás de cada operación, que están detrás de cada decisión, que están en las jornadas de turno, que son difíciles, que son duras y que tienen la posibilidad de cuidarse y nosotros también como instituciones cuidarlos. Así que muchas gracias y ahora a invertir en salud cerebral.